Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el taller de Psicología del Desarrollo. Mi grupo está conformado por Luzney Noble Lozano, Hilary Parra Sánchez y quien les habla, Jaycee Alexandra Moreno Palacios. Somos estudiantes de Psicología de la Fundación Uniclaretiana. Me corresponde exponer las 5 ideas principales del documento de la psicología evolutiva. A. Como muchas otras disciplinas científicas, la psicología del desarrollo se ocupa de los cambios del ser humano a lo largo de su crecimiento, pero lo que diferencia a la psicología evolutiva de otras disciplinas es que su objeto de estudio es la conducta humana, tanto en su aspecto externo y visible como en los internos y directamente observables. La psicología evolutiva es definida como el cambio psicológico sistemático que se produce a lo largo de la vida. En ese proceso la persona accede a estados cada vez más completos, de ahí que en ocasiones a esta materia también se le conozca como psicología del ciclo vital. A finales de los 70, un grupo de estudiosos del desarrollo que reaccionan contra ciertas teorías de este modelo, hasta entonces se engarzan a una tradición que venía desde el siglo XIX, formulando una propuesta con el nombre del ciclo vital. La psicología cognitivo-evolutiva se había ocupado de los componentes del procesamiento de la información, dando lugar a múltiples teorías. D. Una de las tendencias del pensamiento evolutivo contemporáneo es el análisis sociogenético e histórico-cultural de los procesos del desarrollo, encabezado por McCarthy, quien por sus investigaciones hizo algunas demostraciones, como que la maduración correcta en niños de edad preescolar de 3 a 5 años permite realizar determinados aprendizajes que en los niños todavía inmaduros son imposibles. Uno de los grandes impulsores psicogenéticos fue Vygotsky. Este autor afirma que en los niños el aprendizaje se da a partir del conocimiento general que el sujeto tenga. La teoría de Vygotsky se basa así en el aprendizaje, que es un mecanismo fundamental del desarrollo. Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Luzney Noble Lozano y hoy les vengo a hablar sobre 3 ideas principales de John Locke. Cabe resaltar que todas las ideas de John Locke eran empíricas. Una de estas era la mente vacía. John Locke no estaba de acuerdo con algunos filósofos que decían que las personas nacían con pensamientos innatos, pues él decía que todos nacíamos con la mente en blanco y que cuando iba pasando el tiempo íbamos teniendo experiencia, allí era lo que teníamos conocimiento. Otra de las ideas que él tenía eran las ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples, él decía que esas se obtenían por experiencias internas o externas. Las experiencias internas era todo lo que nosotros podíamos sentir, amor, tristeza, etc. Y las experiencias externas era todo lo que nosotros podemos ver o tocar. También nos hablaba de las ideas complejas. Nos decía que las ideas complejas venían de las ideas simples y las dividía en 3, que eran sustancial, modo y relaciones. Nos hablaba también del lenguaje como capacidad innata. John Locke decía que esto era algo incoherente, porque decía que las ideas procedían de experiencia y que antes de que existiera una idea debía haber estado en la mente de una persona. Muy buenas tardes, mi nombre es Hilary Parra Sánchez y vengo a hablarles sobre el punto 3 y 4 del taller. El punto 3 dice 3 ideas principales de Rousseau a través de su teoría el innatismo. Después de leer la teoría del innatismo de Rousseau, llegamos a la conclusión de que las ideas principales son A. La educación, la formación y la experiencia como fuente de desarrollo. Son fundamentales para que el ser humano pueda tener una verdadera vida como individuo productivo dentro de la sociedad, ya que esto lo conduce a la independencia y la felicidad. B. El hombre salvaje no es un hombre racional. Desde el punto de vista evolutivo y social, el ser humano debe estar en constante movimiento
para satisfacer sus necesidades fisiológicas y sociales. La gran diferencia entre el ser humano racional y no racional es su comportamiento como individuo dentro de una sociedad. C. La transformación del hombre natural en el hombre histórico. Según Rousseau, el ser humano natural, el que vive en el estado de naturaleza, en el que es un habla y comprensión sin preocupaciones y sin razón, sin lenguaje y sin hogar, ajeno a toda guerra y atadura, mientras el ser humano histórico ha perdido la bondad original, es un ser egoísta, depravado, lleno de odio, es un ser degenerado. Pero este hombre histórico no puede demostrar públicamente su degeneración, ha de ocultar su vileza, su egoísmo y sus pasiones. Por ello adopta un comportamiento social, la cortesía y la técnica de la apariencia, todo aquello de que se preocupa la ciencia y las artes. El cuarto punto dice 3 ideas principales de Charles Darwin a través de su teoría el evolucionismo. A. La herencia. En este Darwin da a conocer las razones por las cuales los individuos heredan rasgos genéticos de sus progenitores. B. Los recursos como fuente de evolución. Toda población crece hasta acercarse a los límites de sus recursos, lo cual lleva a que se dé entre los individuos una lucha por la existencia. C. Selección natural. Los individuos menos aptos no tienen tanta probabilidad de alcanzar la madurez, por lo cual entienden no reproducir y en consecuencia a sus rasgos tienden a desaparecer de la población. Punto 5. ¿Considera usted que la teoría empirismo de John Locke aporta elementos válidos para la psicología? Sí, no, ¿por qué? Argumente su respuesta. Definitivamente la teoría del empirismo de John Locke sí aporta elementos válidos para la psicología, ya que el empirismo ha sido la base de los planteamientos modernos en el tema de la construcción de los conocimientos en la actualidad. La concepción empirista del conocimiento se encuentra como un hito paradójicamente necesario, como una tácita herencia, por lo que con el sentido común creemos que los conocimientos validan con la percepción o con la referencia a lo importante en la construcción de conocimientos, además de demostrarse que una manera válida de adquirir conocimiento es por medio de la experiencia. ¿Considera usted que la teoría innatismo de Rousseau aporta elementos valiosos para la psicología? Sí, no, ¿por qué? Sí, claro que sí, ¿por qué? Porque el ser humano desde que nace con pensamientos innatos, desde el momento que nace. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo claro es cuando el niño nace y succiona el seno de la madre. Él no nace y dice, no, es que nace con ese pensamiento, dice, yo debo de succionar para comer, para no tener hambre. No, él lo hace por instinto, porque tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, por ese motivo, sí aporta elementos valiosos para la psicología el innatismo. El séptimo punto dice, ¿consideran ustedes que la teoría, el evolucionismo de Charles Darwin aporta elementos válidos para la psicología? Sí, no, ¿por qué? Argumente su respuesta. La teoría del evolucionismo de Darwin sí tiene elementos válidos para la psicología, ya que Darwin inició su libro La descendencia del hombre, defendiendo una aproximación evolutiva al estudio de las expresiones de emociones de los animales. En este libro, él muestra las circunstancias que producen los diversos tipos de respuestas emocionales. Descripciones en las que la musculatura facial las expresa y una teoría sobre la posible evolución de las expresiones al estudiar las diferentes expresiones emocionales de los animales. Le dio pista para su teoría sobre el origen de las diversas expresiones de emoción, que comprendió 3 tipos básicos, los cuales son: el primer principio es el de los hábitos duraderos, fue el más importante.
El segundo principio es la antítesis. Decía que las emociones contrarias se expresan en reacciones corporales que son similarmente opuestas. El tercer principio fue acción directa del sistema nervioso. Estas expresiones son corporales de la excitación psicológica que acompaña las emociones fuertes. Punto 9. Dudas o preguntas. En este espacio deberán exponer las preguntas que inicialmente les generó el texto y que pudieron responder con la realización de este taller. Después de desarrollar el taller, nos queda para formularnos las siguientes preguntas. Primero, ¿es correcto definir la psicología evolutiva como la psicología del ciclo vital? Sí, no y por qué. Sí es correcto definir la psicología evolutiva como la psicología del ciclo vital, porque cuando hablamos de la evolución del ser humano y la manera en cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, se cumple un ciclo en el cual desarrolla habilidades, actitudes y comportamientos, y cada uno de estos requiere de un tiempo dado, desde el día en que nace hasta el día en que fallece. Esto puede definir la evolución como un ciclo vital. Segunda pregunta, ¿qué tanto influye el entorno en el que se relaciona el ser humano para su desarrollo? El entorno en el que se relaciona el individuo influye de una manera muy significativa, ya que a partir de este el ser humano empieza a desarrollar sus ámbitos, ya sean biofísicos, cognitivos o socioafectivos, bien sea de una manera negativa o positiva. Por consiguiente, se puede tener una mala o buena evolución en la persona. Tercera pregunta, ¿se puede considerar que la psicología es importante para el desarrollo del ser humano? Las aportaciones de la psicología para el desarrollo del ser humano son múltiples y variadas, dado que la psicología, además de estudiar la conducta, tiene múltiples herramientas y métodos para mejorar la misma. Por esta razón, la psicología sí es importante y valiosa para el desarrollo del ser humano.